Bueno, ahora la Disi Casilda Delgado, que es natural de Burgos y antes de decidir dedicarse a la quiropráctica, exploró diferentes profesiones con un único objetivo: ayudar y contribuir a un mundo mejor. Comenzó estudiando trabajo social en la Universidad de Salamanca y su interés por el cuerpo y la rehabilitación la llevó a formarse como terapeuta ocupacional. Durante varios años trabajó y exploró diversas terapias corporales y energéticas, hasta que conoció la quiropráctica a través del doctor Marcelo Ruiz, de Madrid. Primero su hermana Soraya inició la carrera en Barcelona y después Casilda decidió seguir sus pasos. Hace 7 años abrió su primera consulta en Burgos, combinando pasión, conocimiento y cuidado consciente en cada paciente. En su tiempo libre, Casilda disfruta de la naturaleza y el senderismo, la escalada y el crecimiento personal, que más que una afición es un modo de vida. Hoy nos acompaña para compartir su ponencia Protocolos, tu superpoder para brillar en la consulta, desde donde nos hablará sobre la facilidad y tranquilidad que aportan los sistemas y protocolos bien ejecutados en una consulta. Un buen sistema permite que el equipo conozca todas las fases desde la llegada de un paciente, ofreciendo seguridad, claridad y comodidad para todos, además de la confianza en los valores del equipo que pueden aportar dichos sistemas. Un aplauso para Casilda Delgado. Vale, genial. Bueno, pues muchas gracias y bueno, gracias a mi primera consulta quiropráctica que conocí, el primer quiropráctico fue Marcelo Ruiz, las primeras 6, las de Marcelo, entre las que estaban Natacha y Adriana y Elena, o sea que para mí es como, bueno, me han visto crecer en este mundo quiropráctico y me hace mucha ilusión poder estar aquí compartiendo. Voy a hablar de algo que ya hemos ido hablando, que ya conocéis y que si no tenéis protocolos en vuestra consulta, espero que después de todo lo que habéis oído hoy los tengáis y que además queráis mejorarlos. Bueno, esta es una parte de mi consulta, esta se llama Quiropráctica Burgos, no nos hemos roto la cabeza, fue el primer centro quiropráctico de la ciudad de Burgos, así que bueno, era muy fácil. Y ser predicadora en tu tierra a veces es fácil y a veces es difícil. Los que te conocen a veces no entienden, pero los que no te conocen y nadie sabía, o incluso había gente que estaba viniendo a Madrid o estaba yendo a otros sitios, fue como una luz que les vino a ver, que de repente dijeron, por fin, un quiropráctico en Burgos. Yo empecé con mi madre, que bueno, pues todas hemos tenido que empezar, con una pequeña consulta. El primer paciente que me llegó me lo recomendó Mark Hudson desde Mallorca, que vivía en Burgos. Y ese fue el primero que entró por la puerta, es decir, que todos los contactos que tenemos entre nosotros es como que nos va ayudando. Y llega por la puerta un paciente y ¿qué haces? Bueno, pues eso es un poco de lo que me gustaría hablar desde antes de que llega, que lo ha estado hablando el doctor Carlos Selles, durante y después. Os voy a pedir a todas y a todos, por favor, que cerréis un momento los ojos y vamos a hacer una pequeña visualización. Quiero que os imaginéis que os levantáis tarde, os habéis dormido, llegas tarde a la consulta, empieza un día bastante caótico ya de entrada desde tu estado emocional, empiezas rápido, llegan pacientes y solo tienes que pensar en tus primeros días como asistente quiropráctica, puede que como quiropráctico también, pero bueno, los quiroprácticos todos hemos sido asistentes quiroprácticos los primeros días también. Así que, ¿cómo es cuando no sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que decir? De repente te llega un paciente que tú no tienes apuntado en la agenda. Llega un paciente a su revisión en un horario que tú le tienes apuntado en otro y te dice y te confirma que esa es la hora que tú le has dado. Y bueno, pues se puede tener razón o se puede discutir o no discutir. Y ese paciente se enfada, tienes que lidiar con una conversación difícil, no sabes muy bien qué decir y solo estás pensando en que se acabe el día.
y empiezan a llegar pacientes tarde. El doctor se entretiene con un paciente y retrasa además más el flujo de pacientes de la consulta. Tú no sabes qué hacer, tienes la sala de espera llena, gente enfadada. Y por fin termina el día. Quiero que, sin abrir los ojos, digas una palabra en alto de cuál es tu sentimiento, cuál es tu sensación. Y por fin se acabó el día. Vale. Ahora os pido que volváis a cerrar los ojos y vamos a visualizar que ya llegas pronto, tienes un estado emocional bueno, te visualizas llegando a la consulta con tiempo, contenta, alegre, ya conoces los protocolos, sabes lo que tienes que hacer, tienes la agenda bien organizada, estás contenta porque vas a poder ayudar a que mucha gente cambie su vida, elija una decisión importante para tener una mejor salud y sabes muy bien dónde colocar a cada uno, dónde llevarle, qué decirle. Se enfada un paciente y tú sonríes, sabes cómo gestionarlo, sabes cómo hacer silencios y se termina ese día. ¿Cuál es la palabra de la emoción que te viene? ¿Puedes decirla en alto si quieres? Pues imagina tu sensación en la primera opción A o en la segunda opción B. Obviamente quiero pensar que todas vais a elegir, podéis abrir los ojos ya, todas vais a elegir la opción B y eso es a lo que nos ayudan los protocolos y los sistemas. Los protocolos, yo me gustaría conectar con esa ilusión de entender que a veces los protocolos, yo los repaso mucho, he sido muy pesada, o sea, ayer lo hablaba, como lo hemos estado preparando, la verdad con una de mis CIEs, que es la que más años lleva, y bueno, pues ella lo decía como hemos pasado horas revisando los protocolos como algo, bueno, puede ser cansado, pero yo me doy cuenta que gracias a eso ellas saben lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y hace que la consulta vaya mucho mejor. Os quiero hablar de un comienzo de día en nuestra consulta. Nosotras empezamos, tenemos una checklist de las cosas que hay que ir haciendo para que no tengas que pensar qué hacer si se te olvida algo o no, y se va haciendo, que pueden ser cosas muy sencillas, encender la luz, encender el ordenador, algo muy básico. Pero si tú tienes un día que no estás muy centrada, a lo mejor algo tan básico se puede despistar. Y luego nos sentamos juntas y hacemos una meditación en la que nos gusta centrarnos para empezar el día. Porque un poco como lo que hemos hecho antes, si empezamos el día de una manera o lo empezamos de otra manera, la visión o la sensación o el estado de ánimo puede cambiar de cómo tú vas a enfrentarte o pasar ese día o cómo vas a hablar con esos pacientes o con esas personas a las que queremos cambiarles la vida. Porque eso es un poco lo que hemos estado viendo hoy y para mí sí que está dentro de mi misión de vida, poder iluminar, poder reconectar, poder sanar a esas personas. Y me he dado cuenta que con protocolos y sistemas la vida lo hace que sea más posible y mucho más fácil. Vale, ahora sí que os voy a pedir que os pongáis de pie. Venga, ya es la última meditación que vamos a hacer, no es una meditación, pero bueno, es un poco la reconexión con el corazón. Os pido que os pongáis la mano izquierda sobre el corazón, la mano derecha encima de la mano izquierda, que cerréis los ojos y os estáis en vuestra consulta antes de empezar ese día. Y os pido que respiréis profundamente, sintiendo cómo el pecho se mueve, cómo entra y sale el aire en tu corazón. Y siente cómo la postura de las rodillas está relajada, la pelvis está relajada, tus hombros están relajados, tu mandíbula está relajada. Conectas unas raíces que salen de tus pies, de tu pelvis por tus piernas y van a enraizarse en la tierra. Van pasando capas y capas y capas de tierra y ahí conectamos con el centro de la tierra. Dejas que la energía de la tierra suba por tus pies y te sientes enraizada, enraizado en esa tierra que te sostiene. Y luego dejas que suba como si tuvieras un árbol, un tronco de árbol, unas ramas que salen de tu corazón, por tus brazos, por tus hombros.
conectan con el cielo y dejas que la energía de los cielos baje a través de esas ramas, entre tu corazón, conecte dentro de tu corazón y tu vientre. Para las ideas que tenéis útero con el útero, conectando ahí. Y dentro de tu cuerpo esa energía se expande por todo tu cuerpo, más allá de tu piel. Dejas que caiga un haz de luz del cielo dorado, entra por tu coronilla, pasa por tu columna vertebral, sale por tu coxis, cae del coxis a la tierra y te sientes conectada a tu columna vertebral. Podéis abrir los ojos y desde ahí es de donde vamos a empezar el día. Podéis sentaros si os apetece. Desde ahí es de donde vamos a abrir la agenda, mirar uno a uno nuestros pacientes y vamos a revisar. Y revisar significa que hablamos sobre ellos, hay algo importante que hablar. Sobre todo para mí las CIEs son las que tienen el contacto directo con el paciente y saben qué es lo que está pasando y saben si les ha pasado algo, si han estado enfermos, si han tenido un fallecimiento, si han tenido un accidente, si llevan 2 semanas sin venir porque les ha pasado algo o han desaparecido y de repente han decidido volver, ¿qué ha pasado? Entonces, cuando ellas me hacen esa comunicación desde ese estado, todo se hace mucho más humano, más presente, más conectadas y podemos así, paso a paso, uno a uno, revisarlos antes de empezar. Y así va a pasar el día, nos preparamos, qué es lo que va a hacer, dónde vas a estar tú, dónde voy a estar yo, cómo vamos a hacer esta visita. Han rellenado los cuestionarios, vemos si hay algo en lo que tenemos que incidir, algo en lo que nos hace falta tener más en cuenta. Y todo esto que os estoy contando está escrito en un protocolo. Y esto hace que nuestro día empiece de esta manera, para poder estar aquí y ahora, presentes, sin estar pensando en los problemas que probablemente todas y todos tenemos fuera, preocupaciones, pero mientras estemos aquí y ahora ayudando a personas a estar conectadas, lo que tiene más sentido es que tú estés conectada, que tú estés centrada y que lo que está pasando fuera ahora mismo, si no lo puedes resolver, pues es mejor que lo dejes fuera para que puedas estar con el paciente. Los protocolos nos ayudan a tener como un marco, a saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Voy a revisar los 4 protocolos que creo que son para mí los más importantes. Ahora, la meditación, que ya he hablado sobre ella para empezar el día. Después de cerrar el día o de cerrar el shift, el grupo, también hacemos un repaso de cada uno también, porque a lo mejor ha pasado algo en la mañana en lo que yo estaba ajustando, no me he podido enterar, hay que llamar a algún paciente, hay que enviarle algún mensaje, hay que preguntarle algo, pues todo eso también antes de que acabe, como digamos, el día, que no se deje ir, que no se deje pasar y que está como más fresco y más reciente, ahí cerramos. Es como lo tenemos en la checklist también, ¿no? El cerrar, cómo cerramos el día, cómo lo podemos ver para que no se nos escape nada. Porque si se nos escapa algún pequeño detalle o no lo tratamos en ese momento, puede que se quede en el olvido, el paciente se enfade, o se olvide, o desaparezca, o ha decidido no renovar, por qué, bueno, todos esos detalles. Y luego la agenda. La agenda es la superagenda. Yo sé, chicas, que los quiroprácticos somos muy pesados, que somos muy espontáneos, que llegamos de un seminario y os decimos: he pensado que voy a cambiar la primera visita que voy a poner, y las CIEs nos miran diciendo: joder, ¿qué hacemos ahora? Entonces yo soy consciente, y mis CIEs me lo dicen, vaya, que es que hay mucha confianza, a veces demasiada, pero me lo dicen, en serio, tenemos que cambiar otra cosa. Y por suerte para mí casi siempre me acompañan en mis locuras, por suerte para mí. Entonces vamos haciendo cambios. Yo de este seminario ya me voy con cambios de cosas que vamos a querer mejorar, ellas también se van con cosas, entonces probablemente esta semana estaremos interviniendo. Pero la agenda es uno de los sitios en los que más afecta y en los que más necesitamos tener el orden. O sea, si algo tiene que estar ordenado y claro, esa es la agenda. Y cada
consulta, yo pues hablo con otros quiroprácticos, cada consulta tiene su agenda, o sea, cada uno tiene sus tiempos de ajuste, sus tiempos de primeras visitas, de revisiones. Vosotros sabéis lo que dura, pero yo lo que descubrí muy pronto, que tuve la suerte de estar trabajando cuando acabé la carrera en la consulta de quiropráctico Brock McCarthy en Barcelona, y Susie, que es una crack, la que estaba en Londres con él, Pamela, que seguramente algún día esté dando alguna charla aquí, me estuve explicando y me dijo, mira, tú no puedes estar en 2 sitios a la vez, todavía no tienes esa capacidad de Dios. Entonces, sobre todo, tener en cuenta eso. En quiropráctico, o si hay una TECSIE, que en mi caso tenemos una TECSIE y una FRONDESIE, alguien no puede estar en 2 sitios a la vez haciendo 2 cosas diferentes. Entonces, para hacer la agenda, primero hay que pensar eso y entender muy bien y practicar muy bien. Nosotros practicamos la agenda para ver si esto puede cuadrar, si esto no puede cuadrar, qué cabe aquí, qué no cabe aquí. La agenda es algo fundamental. O sea, si estáis pensando en vuestra agenda y alguna vez os ha pasado algo caótico, pues que sepáis que es importante tenerlo. Que si además tienes la agenda súper ordenada, que sepas que la vida va a venir en algún momento a desordenártela, porque un paciente va a venir creyendo que tenía otra hora, otro va a aparecer y tú, por lo que sea, no lo habías apuntado. Pues si tú además tienes la agenda muy bien organizada, a lo mejor puedes hacer la manera de hacer que eso entre. Pero si tienes una agenda que vas cambiando según los días, que cada vez pones una cosa, pues va a ser más difícil que lo gestiones el día a día y que además gestiones los imprevistos, que eso ya es lo más complicado. Y bueno, a ver, si habéis hecho el curso con Natacha, y si no os recomiendo que lo hagáis, la llamada es la llamada. La llamada tiene un protocolo, o sea, un protocolo súper estricto, súper estudiado. Lo que pasa es que tú llamas a la consulta de quiropráctica y la CIE te contesta y parece una conversación súper natural. Es una conversación como fluida, como diciendo, pues qué chica tan maja, qué bien, que me habla bien, que además me da los buenos días, las buenas tardes. O sea, todo eso está escrito en un protocolo, no es que tú completamente dices, hola. O sea, yo si oyera una CIE mía haciendo eso, pues creo que os lo explicaría a ver si lo entiende, y si no lo entiende, pues creo que no podría trabajar ahí. Porque la persona que llama, tú eres la primera cara que ve si entra por la puerta. Tú eres la primera persona que oye. Si estás hablando por teléfono, no vale con que estés, ajá, sí, bueno, o sea, no va a coger cita, esa es la primera impresión. Aunque no te esté viendo, tu energía, tu sonrisa, la estás sintiendo al otro lado del teléfono. Es una sonrisa, aunque no tengas ganas de sonreír ese día, aunque no te apetezca, la puedes fingir, porque el cerebro es muy listo y muy tonto a la vez. Si tú sonríes, el cerebro va a creer que estás bien, va a creer que estás contenta y va a poder cambiar de alguna manera tu energía y tu estado. Entonces, sonreír, aunque sea fingida al principio, va a hacer que al final vaya siendo más, bueno, que se lo va a creer y lo va a dejar, va a mantener esa sonrisa. Entonces, si tú estás al teléfono con esto, va a permitir que el paciente perciba esa sonrisa, perciba esa amabilidad. Ya os ha puesto antes un script que nosotras tenemos también, que lo que no está escrito puede que servir. Entonces, utilizar todas las preguntas que le quieres hacer va a permitir que tú no te olvides de nada, de todo, o sea, todos los teléfonos, email, cualquier cosa. Pero es como que parece fluido, o sea, la persona nunca sabría que tú tienes eso estudiado, a menos que seas una persona que tiene protocolos, como ha contado antes Carlos, tú vas a una tienda, de repente te hacen un gesto y dices, wow, esto es un protocolo, esto lo tienen estandarizado, porque tú también los tienes. Ahí yo me he empezado a fijar mucho. Y para mí estos serían como lo más importante, que hay muchos más. Tenemos la primera visita, que es fundamental, que a lo mejor es la primera vez, porque si ese paciente ha cogido cita por teléfono y no ha venido a nuestra sesión informativa, que en nuestro caso es obligatoria, por ejemplo, que pues cada quiropráctico lo tiene de una manera, puede que la sesión informativa o la primera visita sea la primera vez que aparece por la puerta. ¿Quién es la persona que vas a encontrar ahí? Pues la sonrisa de la CIE, en este caso es FRONDESIE, la que te va a recibir. Claro, sabes su nombre, sabes lo que tienes que hacer, sabes dónde se tiene que sentar, le haces sentirse cómodo, le haces sentirse seguro. Son personas, por lo general, que vienen con algún tipo de preocupación o molestia, o han recorrido varios lugares y están buscando su lugar seguro. Para que se sientan seguros necesitan sentir que hay alguien que les atiende, que les recoge, que les mira a los ojos. Entonces, esa primera visita puede ser lo más importante que haga que la persona tome una decisión. Esta
claro y se sabe que las personas tomamos decisiones en los 7 primeros segundos que vemos algo, que entramos por la puerta en un sitio. En esos 7 primeros segundos, tú ya has tomado la decisión inconscientemente de si ese va a ser el lugar donde vas a decidir quedarte o no. Entonces, imaginaros lo importante de esos 7 primeros segundos de esa persona entrando por la puerta de la consulta. Las revisiones, que también es importante clasificarlas, es la primera, la segunda, la tercera, revisiones de bienestar o de seguimiento, porque no va a ser lo mismo un paciente que hace su primera revisión o que lleva ya 10 revisiones, por ejemplo, ¿no? Que tienes ahí un montón de años. Pues cómo lo vas a tratar, qué vas a hacer, qué le vas a decir. Un paciente que va a empezar con sigo con dolor, porque me duele el hombro, porque me duele el hombro. Ese tipo de preguntas que a veces hacen a los quiroprácticos, pero que también pueden hacer a las IEs. Entonces, ¿cómo tú gestionas un paciente que sigue con dolor, que lleva 2 ajustes? Bueno, pues eso es un protocolo. Eso está en un protocolo. No es que hay que aprendérselo como papagayos, pero tienes respuestas, preguntas que tú puedes utilizar para hacerlo. Y bueno, no sé, a ver, las personas que llevan más de un año, ¿podéis decir que en un año por lo menos, pues que llevéis miles de años ya, no lo digo, pero bueno, sé que hay gente que lleva un año más o menos, ¿podríais decir que del primer día a hoy os sentís más seguras y más confiadas porque tenéis lo que sabéis, o sea, sabéis lo que tenéis que hacer? Pues eso es bueno. Y para mí esta, que la dejo para la última, pero es la más importante, dirigir la coreografía de la consulta. La consulta es un baile. Nosotros nos estamos moviendo todo el rato, los pacientes entran, los pacientes salen. Tú vas aquí, vas allí, el quiropráctico está ajustando, entra una primera visita, entra en una revisión, entra en unos resultados, depende de cada consulta. Pero tú tienes que saber qué está pasando en cada parte de la consulta. Si hay más asistentes, si no las hay, dónde está el quiropráctico, dónde tienes que estar tú. O sea, el dirigir la coreografía es fundamental, porque sabes a qué hora tiene que llegar este paciente, cuánto tiempo tiene que durar su visita, dónde va a estar, dónde tiene que salir. Si tú eres capaz de saber eso, eso va a ser un fluir de una consulta que va a ir sola, que va a bailar sola. Y tú eres la directora, porque aunque los quiroprácticos creemos que somos importantes, yo me he dado cuenta que sin CA no hacemos mucho, porque es muy difícil. O sea, vosotras sois las que dirigís qué es lo que va pasando, cómo va fluyendo, y nos permite hacer que nuestro trabajo sea mucho más fácil y que los pacientes pasen bien a su ajuste, tengan su hora. Todo eso no depende de nosotras, ni de nosotros quiroprácticos, o sea, depende de vosotras. Entonces, si tú le dejas a un paciente que no le pasas a su ajuste y el paciente está ahí esperando porque tú no le has dicho pasa tu ajuste, se va a hacer más largo. Pero si tú estás atenta y le dices, venga, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora tú esto, ahora tú lo otro, es como un organizar de una coreografía perfecta. Entonces, para mí la coreografía es lo perfecto. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? ¿Os gustan los protocolos? Sí. ¿Un poco más? Perfecto. Pero los protocolos, o sea, a mí me gustaría como ilusionaros y haceros entender que son algo como que se naturaliza, que al principio parece que te lo aprendes como un papagayo, hay como porque lo ensayamos y es como si quieres estudiar, pero luego una vez que lo naturalizas y lo integras, de repente yo veo a mis CAs que lo hacen de una manera que ni siquiera saben que lo han estudiado, o sea, ya es como que todo funciona y termina ese día y tú tienes todavía energía para irte. Y a lo mejor tienes un día malo, nosotras somos las 3 mujeres y tenemos días de pues, que nos hemos levantado mal, que tenemos la regla, que estamos, yo qué sé, pues esas cosas nos pasan. Y hay un día que está una un poco más floja, otra está un poquito más fuerte, pues también ahí nos sostenemos. Y ahí es necesario tener protocolos, porque a veces no tienes ni que pensar. Simplemente vas con esa cadencia y las cosas van sucediendo. Te dan como un marco. O sea, es como si tú estuvieras dentro de un marco, de una estructura, y cuando ya lo tienes integrado no tienes ni que pensarlo. Está demostrado. Os voy a decir lo que es un protocolo. A ver si funciona. Sí.
Mira, un protocolo, definición, es un conjunto específico de reglas, normas o pasos detallados para actuar ante situaciones concretas. Un cómo hacer, o sea, resumido en un cómo hacer. Y os digo detallado porque nosotros a veces lo detallamos extremadamente, que decir esto, das un paso aquí, lo colocas aquí, o sea, algo súper detallado, porque si tú de repente tienes que gestionar un imprevisto y no sabes qué hacer, el tiempo que tardas, la abrumación que tienes en apagar ese fuego te va a quitar tiempo de atender al paciente, de atenderlo bien, de descolocarte, y te va a dejar a lo mejor descolocada por otro tiempo que vas a tener que estar haciendo otras cosas. Entonces está demostrado que los protocolos facilitan y mejoran el servicio que se da, el cuidado que damos, y permiten dar seguridad y tranquilidad, no solo al equipo, sino también a los pacientes, a las personas que vienen a nuestra consulta. Necesitamos tener protocolos para que todo esto nos vaya como pareciendo un lugar en el que nos apetece estar. Estas personas van a volver a tu consulta porque les apetece estar ahí. Y les apetece estar ahí porque se sienten seguras, porque muchas veces son personas que vienen vulnerables, con una vulnerabilidad de dolores, o molestias o preocupaciones, o no han encontrado un lugar en que nadie les mire a los ojos cuando les están preguntando qué es lo que les pasa. Entonces, de repente encuentran un lugar que sienten una familiaridad, que les preguntan por cosas de cómo te va la vida, o qué ha pasado con esto, qué ha pasado con lo otro, y eso hace que la gente quiera volver, pero esos son protocolos. Si tú de repente dices, tengo que estar preguntando todo el rato al quiropráctico porque no sé las preguntas de lo que me están haciendo, pues tienes que tener una conversación con tu quiropráctico para poder resolver eso. Va a haber protocolos que surjan nuevos. Nosotros hemos creado los protocolos de un esquemita que yo tenía y luego los hemos construido a base de lo que nos ha ido pasando en la consulta y de lo que hemos visto que había necesidades. Entonces, en cada consulta va a haber unas necesidades. No es lo mismo, a lo mejor los protocolos de Madrid, ayer decíais que en México pues no, 5 minutos es poco tiempo para esperar, pero en Burgos os aseguro que si alguien tarda más de 5 minutos es que está llegando tarde porque no hay ni mucho tráfico ni mucha dificultad para ir de un lado a otro. Entonces, tener como esas pautas nos va a permitir que todo fluya mucho más, que sea muchísimo más fácil. Entonces, la seguridad de esas personas que necesitan recogerse y luego el equipo también va a saber poder tener esa comunicación. Tú tienes comunicación con tu equipo hablando, sí, pero a veces sin hablar, simplemente es decir, ahora haz esto, ahora haz otro. No tienes que explicar todo lo que tiene que hacer, porque ya con decir la palabra ya sabe todo lo demás. Pero si tú estás esperando, pues le tengo que preguntar al quiropráctico. Luego te lo digo, o vas y el quiropráctico está ajustando y tú vas, oye, que me dice no sé quién, que tiene que hacer no sé qué. Esto puede pasar una vez de vez en cuando, porque igual hay algo, pero no puede ser constante y no puede ser todos los días, porque nosotros lo que queremos es estar centrados, concentrados en lo que es el ajuste. Esa es nuestra prioridad, ¿vale? Es como cuando ponía ayer lo que piensa el quiropráctico, lo que piensa la CIE. Lo que piensa el quiropráctico es quiero estar centrado, que nada me moleste para poder yo dar mi mejor ajuste y mi mejor servicio, que es fundamental porque al final la quiropráctica es lo que vendemos. Pero claro, no tiene nada que ver si tú quieres vender algo que es muy bueno, si lo estás haciendo bien, o si estás teniendo interrupciones o preocupaciones porque algo no está funcionando fuera de lo que es la sala de ajustes. Y eso sí depende de la CIE. Y para mí es maravilloso un día que estoy ajustando y no me he enterado absolutamente de nada, porque cualquier cosa que haya pasado, ellas la han sabido resolver. Han podido resolverlo porque sabían cómo hacerlo, porque nos había pasado antes, porque ya habíamos creado ese protocolo por si acaso pasaba en algún momento alguna de esas situaciones, o porque no es tan urgente en realidad y puede esperar al final del shift para poderlo hablar y compartir. Pero eso se trata de educación. Yo he intentado dar la mejor educación posible, he apuntado a mis SIEs a cursos que han dado para SIEs, el de Natacha, por ejemplo, pero otras cosas que he podido hacer y, por ejemplo, están aquí en este seminario. O sea, para mí es fundamental la educación porque, igual que los pacientes necesitan que les repitamos muchas veces las cosas, yo el primer día no es lo que pensaba en quiropráctica a lo que pienso hoy. Ni una CIE va a pensar lo mismo el primer día que entra a trabajar en un centro quiropráctico a lo que va a pensar o entender o comprender años después, pero sí que es verdad
que la formación, el repetir los protocolos, el repasar los protocolos es bastante importante. Este es nuestro equipo, la perrita también trabaja ahí, es mi perrita. Y bueno, pues esto es lo que a nuestro equipo nos da, los protocolos. Estas son las cosas en las que nos centramos. Nos da seguridad, nos permite sentirnos seguras de qué está pasando, qué va a pasar y qué podemos hacer. Comunicación, ha mejorado mucho la comunicación y aún así seguimos hablando para mejorar la comunicación, para saber si podemos afinar un poquito más ese protocolo. La eficiencia, un equipo organizado, un lugar donde hay protocolos consigue que hagamos más, mejor, en mucho menos tiempo. O sea, eso es eficiencia pura y dura y para mí es muy importante. O sea, para mí la eficiencia es optimizar mis recursos, mi energía, mi tiempo, me parece fundamental. La confianza, porque ya sabemos qué va a pasar, qué tenemos que hacer, o sea, confío en ellas. Y ellas confían en mí, porque también me ponen los ajustes que me ponen, a veces confían de más y luego esto lo tenemos que regular, que equilibrar otra vez. Pero bueno, hay una confianza. Ellas saben cuánto puedo yo hacer en la sala de ajustes, cuánto yo puedo hacer en las visitas y yo sé cuánto ellas pueden hacer o bien en la primera visita o en las revisiones o en la recepción con todos los demás protocolos. O sea, es como una confianza. La proactividad, porque cuando tú ya tienes todo estructurado también te da ese espacio, que yo no quiero que las CIEs sean papagayos que repiten y hacen todo así, porque eso no sería humano ni natural. Al final tú tienes que ponerle tu toque, y tu toque no significa voy a cambiar todo el protocolo, porque si un protocolo existe, quizás es por algo, ¿no? Tiene un sentido, habrá funcionado, pero sí tienes que poner igual una palabra con la que tú te sientas más cómoda, ponerle una parte o añadir algo que te has dado cuenta que a lo mejor podría mejorarse, porque antes explicaba Carlos que nosotros estamos como un poco en una burbuja, los quiroprácticos. Nos creemos que todo a veces es así, pero de repente llega alguien de fuera que no conocía nada, absolutamente nada de la quiropráctica, es tu CIE, está ahí viendo a los pacientes, te ha escuchado, le has contado y tiene otra visión que está más afuera y dice, oye, pues a lo mejor esto lo podemos hacer así o mejorar así, y yo digo, hombre, pues sí, claro, vamos a probarlo. Pues son flexibles, los protocolos son flexibles, o sea, puedes moverlos, puedes cambiarlos, tienen siempre una posibilidad que está vivo, igual que tú estás vivo y que yo estoy segura de que los que sois quiroprácticos no tienen nada que ver los primeros meses de trabajo a los años ahora después de cómo trabajáis, de lo que pensáis, de las técnicas que habéis aprendido, de lo que habéis aplicado. Lo mismo pasa en la consulta, que va evolucionando con vosotros, y las CIEs también van evolucionando, van aprendiendo más cosas. Entonces quieren introducir algo y eso es interesante porque es una construcción en el equipo. Da más he repetido eficiencia porque me parece muy importante para mí. La profesionalidad. Yo tengo muchos pacientes que trabajan en multinacionales y llegan y me dicen, mira Casilda, alucino con cómo tienes organizada la consulta. O sea, me encanta que todo esté organizado, que yo cuando llegue a mi hora tenga mi sesión, que sepas lo que hay que enviar, lo que no hay que hacer, o sea, porque saben cómo es trabajar con protocolos, pero bueno, a mí me encanta que me lo digan, claro, porque digo, bueno, ponemos un esfuerzo en hacer esto y se agradece, ¿no? Entonces digo, bueno, pues algo estamos haciendo bien, que siempre pienso que se puede mejorar, ¿eh? Pero algo estamos haciendo bien si alguien de fuera que no tiene ni idea de lo que hacemos te dice, me gusta mucho tu organización, y eso que hace que haya una energía que vuelva al inconsciente. Yo soy muy del inconsciente y de lo de dentro. Tú sabes que quieres estar en ese lugar y lo sabes y lo sientes. Y a veces vuelves y no sabes por qué vuelves. Hay una energía en ese espacio, en ese lugar, y seguro que si, bueno, pues esto es muy energético, so mucha gente puede que lo haya sentido, ¿no? Pero tú entras en un sitio y dices, ¡guau! Me voy, no quiero estar aquí, no me apetece. Y si lo analizas objetivamente no está pasando nada raro, pero es un sentir. En cambio hay lugares que a lo mejor pueden parecer hasta caóticos, que va la cosa rápido, pero tú llegas y dices, qué a gusto estoy aquí, qué buena energía hay.
Pues eso es lo que yo quiero que sientan las personas que entran en nuestra consulta. Es lo que a mí me gustaría. Y eso es lo que creo que vamos logrando. Y me da mucha tranquilidad. Porque yo tengo una parte un poco maricontrol. Entonces me gusta que las cosas salgan bien, que estén bien hechas, y a veces tengo la tendencia a controlar. Y mi consulta se abierta por todos los lados. O sea, yo si quisiera estar escuchando lo que está pasando en la llamada, lo puedo escuchar. Intento no, porque me centro en esto. Pero esa tranquilidad que yo tengo, estando ajustando al paciente y decidiendo que voy a dar mi mejor ajuste, que voy a hacer lo mejor para esa persona, para que pueda tener un sistema nervioso conectado, para que conecte con su ser, para que esté centrado en cambiar su vida a otro nivel, esa tranquilidad me la dan los protocolos con las IAs que lo saben, y yo, vamos, o sea, todo eso es lo que a mí me da tranquilidad. Entonces, nuestros pacientes están contentos, nuestras IAs están tranquilas, contentas. ¿Cuál es el protocolo? No tenéis que decírmelo, ¿eh? Pues lo podéis escribir y llevároslo si queréis a casa. ¿Cuál es el protocolo de tu consulta que revisarías esta semana? ¿Cuál es el protocolo? Piénsalo, ¿eh? Solo es para ti, eso es para ti. Pero dime si hay alguno de los protocolos que tienes que te gustaría revisar. Podéis hablarlo con vuestras veis, que creo que estáis ahí diciendo. Bueno, pues siempre hay algo que se puede mejorar, que se puede cambiar, que se puede mejorar, y a lo mejor tenéis que darle la vuelta al calcetín, nunca se sabe. Bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, podéis contactarnos, podéis poner protocolo y podemos hablar sobre el tema, o podemos contar esto. Y la primera frase era: los protocolos te ayudan a brillar. CA, que sabe los protocolos, que sabe lo que tiene que hacer, puede brillar desde su propósito. Y me encantaría pensar y saber, y si habéis pensado lo que explicaba ayer Juliana del propósito, todos tenemos un propósito, estar en paz, ser felices. Si tú como CA consigues que tu propósito en una consulta quiropráctica se pueda llevar, pues estás en el lugar adecuado. El propósito y la misión de vida es algo muy importante. Yo siempre he intentado seguir ese propósito haciendo diferentes cosas. Y si tú lo encuentras en una consulta quiropráctica como asistente quiropráctica, pues tienes mucha suerte. Y te puedes aplaudir porque no eres de ese 90%, del 80%, no sé cómo era, que no están en un trabajo donde hacen su propósito. Así que si puedes sentir eso, ese es el lugar adecuado donde puedes estar. Y muchas gracias.